La ciudad estaba empapada de lluvia. Era una de esas tardes donde hasta los paraguas parecían resignarse, y los charcos se volvían espejos turbios de un cielo sin rostro. El juez Martín Salcedo caminaba con paso firme por las aceras brillantes, el maletín en la mano izquierda, el abrigo empapado en los hombros. No solía regresar a casa caminando, pero esa vez, por alguna razón que ni él entendía, decidió hacerlo. El trabajo había sido monótono. Sentencias, tecnicismos y miradas evasivas en una sala donde la justicia a veces parecía solo una ilusión maquillada de formalismos. Martín llevaba años sin preguntarse si aún creía en lo que hacía. Solo lo hacía, como quien respira, como quien firma sin leer. Pasó por una esquina mal iluminada, frente a un kiosco cerrado. Algo, un movimiento leve, llamó su atención. Una silueta pequeña, encogida sobre sí misma, bajo una estructura de cartón y bolsas. Era un niño, delgado, con la cara sucia, el cabello enmarañado y los pies descalzos sobre el cemento frío. Tenía los ojos clavados en un trozo de pan que alguien había tirado, pero no se atrevía a acercarse. Martín se detuvo. No porque fuera un hombre especialmente compasivo, sino porque hubo algo en esa imagen que le apretó el pecho con una fuerza antigua. Le recordó... no sabía a qué. O quizás sí, pero prefería no escarbar. El niño levantó la mirada. No pidió nada. No extendió la mano. Solo lo miró con una mezcla de miedo y curiosidad, como si no supiera si el hombre frente a él era una amenaza más o una esperanza mínima. Martín dio un paso hacia él. El niño no se movió. Ni siquiera parpadeó. Fue entonces cuando, con voz muy bajita, casi un susurro, el niño preguntó: ¿Puedo llamarte papá? ¿Solo por hoy? La frase no era una súplica, ni una trampa. Era tan pura, tan inocente, tan cargada de necesidad, que el juez sintió como algo muy dentro de él, algo que creía enterrado desde hacía años, se agrietaba sin remedio. No supo qué responder. Solo lo miró, con la boca entreabierta y el alma completamente desnuda. La lluvia seguía cayendo. Pero en ese instante, el mundo pareció detenerse por completo. El juez no supo si temblaba por el frío o por el eco de aquella pregunta. ¿Puedo llamarte papá? ¿Solo por hoy? No era una frase dicha al azar. No sonaba como un juego ni una estrategia de lástima. Sonaba más bien a un suspiro contenido, a una soledad tan profunda que se necesitaba envolver en otra voz, en un nombre, aunque fuera prestado. Martín se quedó quieto, observando al niño como si ese rostro polvoriento pudiera contener la respuesta que nunca había sabido pronunciar con su propio hijo. La memoria le jugó una mala pasada. Vio por un segundo fugaz a Mateo, su pequeño de 6 años, con su pijama de rayas, corriendo por el pasillo de su antiguo hogar. Sintió el calor de aquella época, la fragancia de lavanda en las sábanas, el sonido de una risa que ya no escuchaba. Todo eso había desaparecido con el accidente. Y con ello también se desdibujó su matrimonio, su fe en la vida, su voluntad de creer que algo podía tener sentido de nuevo. El niño seguía mirándolo. No insistía, no repetía la frase. Solo esperaba, con la inocencia de quien ya no tiene nada más que perder. Martín quiso decir algo, cualquier cosa que aliviara la tensión en su garganta. Pero las palabras, acostumbradas a ser técnicas, firmes, frías, no salían. Después de unos segundos eternos, se agachó lentamente, acercándose sin brusquedad. Sacó el pañuelo de su bolsillo interior, de lino blanco, casi un gesto automático de costumbre, y lo ofreció al niño. Este lo miró como si le estuviera extendiendo un pedazo de cielo. Lo tomó con suavidad, como si temiera romperlo, y se limpió la nariz con timidez. «Ven», dijo Martín, finalmente, con una voz que no sonaba como la suya.
Era más baja, más frágil. «Vamos a buscar algo caliente». El niño asintió apenas, como si no creyera del todo que aquello estuviera ocurriendo. Se levantó con esfuerzo. No debía tener más de 7 u 8 años, pero sus movimientos hablaban de un cuerpo acostumbrado a la calle, al frío, al hambre. Martín extendió su abrigo y lo cubrió con él, con un gesto torpe pero sincero. Caminaron en silencio. No como desconocidos, sino como dos personas que, de algún modo, necesitaban encontrarse. En la distancia, la lluvia seguía cayendo, pero bajo aquel paraguas, por primera vez en mucho tiempo, alguien caminaba a su lado. La cafetería estaba casi vacía. Solo el murmullo suave de una radio vieja flotaba entre las mesas, mezclado con el aroma a café recién hecho y a pan tostado. Martín eligió una mesa en el rincón, lejos de las ventanas empañadas, y pidió 2 chocolates calientes. El niño no hablaba. Se sentó con las manos entre las piernas, con los ojos recorriendo cada rincón, como si nunca hubiera estado en un lugar así. Martín lo observaba de reojo. Notaba cómo intentaba no tocar nada, cómo cada vez que alguien pasaba cerca, se encogía. Era un reflejo automático, de alguien que ha aprendido que ocupar espacio puede ser un problema. Había visto ese gesto antes, en la sala de audiencias, en los niños testigos de causas que nunca deberían existir. Cuando el chocolate llegó, el niño lo tomó con ambas manos, soplando con cuidado. Martín no dijo nada, solo lo miraba. Y en el silencio, su mente retrocedía. Volvía, sin querer, a la imagen de su hijo. A esa tarde que no se podía borrar, Mateo cruzando la calle, su bicicleta nueva, la bocina de un coche que no frenó a tiempo. Todo lo demás llegó como un vendaval. Ambulancias, hospitales, silencios rotos y un dolor que se instaló para quedarse. Desde entonces, Martín no volvió a llenar el otro lado de la cama. No volvió a mirar una bicicleta sin apretar los dientes. No volvió a permitir que nadie hablara de ese día. Y ahora, este niño con la piel demasiado fina para el invierno, que lo había mirado a los ojos sin conocerlo, y había dicho «papá», como si supiera que en su interior quedaba algo roto esperando ser nombrado. Martín se apoyó en la mesa, frotándose la cara con las manos. Sentía una presión en el pecho que no sabía cómo soltar. El niño lo miró, atento, con ese tipo de atención que no nace de la confianza, sino de la necesidad de leer cada gesto para sobrevivir. «¿Cómo te llamas?», preguntó Martín finalmente, con voz baja. El niño tardó en responder, como si pensara si debía mentir o no. «Nico», dijo al fin. Martín asintió. No preguntó más. No era momento. Solo murmuró algo inaudible mientras el chocolate se enfriaba lentamente y por un momento breve el recuerdo dejó de doler. Solo por un momento. No hablaron más durante un buen rato. Solo el sonido de las cucharillas golpeando las tazas, el lento goteo del reloj de pared y los suspiros apenas audibles de Nico llenaban el espacio. A Martín no le molestaba el silencio. De hecho, había aprendido a refugiarse en él, como si el ruido del mundo pudiera suspenderse si uno simplemente decidía no responder. Nico bebía el chocolate con lentitud, como si saborearlo fuera un acto de fe. No parecía apurado. No miraba a la puerta. Era como si supiera que ese momento era frágil, que podía desaparecer si hacía cualquier movimiento brusco. Martín lo miraba, con los dedos entrelazados sobre la mesa. No sabía qué hacer con lo que estaba sintiendo. Porque ese niño no era su hijo, pero había algo en su forma de sentarse, en la manera en que escondía la boca tras la taza que le recordaba a Mateo. Y eso no era justo. Para nadie. Nico levantó los ojos y lo miró directamente. No era común. Los niños en la calle no miran de frente. Pero él sí.
Había algo en su mirada que desarmaba. ¿Vas a dejarme otra vez?, preguntó, como si ya lo supiera, como si no fuera la primera vez que lo hacían. Martín sintió un nudo en el estómago. No había dicho que se quedaría, pero tampoco había prometido irse. Y sin embargo, el niño lo había leído con una precisión dolorosa. ¿Qué se suponía que debía responder a eso? ¿Mentirle? ¿Decirle que lo llevaría a casa como en un cuento de hadas? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, hablando como si los muros de la cafetería pudieran escuchar. No sé qué va a pasar mañana, confesó. Pero no voy a irme ahora. No era una promesa eterna. Pero era algo. Y a veces, algo es más que suficiente. Nico no dijo nada, pero bajó la mirada con suavidad y dio un último sorbo al chocolate. Luego, sin pedirlo, sin avisar, estiró su brazo delgado y dejó que su mano rozara la de Martín sobre la mesa. No fue un apretón, solo un gesto. Un año. Un agradecimiento que no necesitaba palabras. Martín cerró los ojos un segundo. El mundo seguía ahí fuera, con su ruido, sus fríos, sus juicios y sus vacíos. Pero dentro de esa cafetería, por unos minutos, dos almas rotas se sostenían sin decirlo. Solo por hoy. La moza pasó con desgano a limpiar una mesa cercana. Nico la siguió con la mirada, como si no estuviera seguro de si debía seguir allí o salir corriendo antes de que alguien lo echara. Martín notó el gesto. Estaba acostumbrado a leer a las personas, incluso sin hablar. Y en Nico, cada pequeño movimiento era una carta abierta. ¿Tienes hambre?, preguntó con suavidad. Nico no respondió, pero sus ojos se clavaron en una bandeja donde quedaban restos de pan tostado. Martín hizo un gesto discreto a la camarera y pidió algo más para compartir. Pan, mantequilla, algo sencillo, nada de lujos, solo comida caliente. Cuando llegó el plato, Nico esperó unos segundos como si quisiera asegurarse de que era realmente para él. Luego, como si aún le costara creerlo, tomó una rebanada y empezó a comer. No devoraba. No era esa clase de hambre. Era más honda. Una que se come en silencio, como quien intenta guardar cada miga por si el mundo vuelve a vaciarse mañana. Martín lo dejó comer. No preguntó. No interrumpió. Pero Nico, entre bocado y bocado, comenzó a hablar, como si el pan tibio aflojara también los nudos de su garganta. Mi mamá trabajaba limpiando casas, dijo, sin levantar la mirada. Un día no volvió. Dijo que iba a buscar trabajo lejos. Nunca volvió. Martín sintió el golpe en el pecho. No dijo nada. Solo lo escuchaba. Cada palabra era como un hilo que unía a Nico con algo que aún no podía nombrar. Dormí con una señora un tiempo, pero después me echó. Y luego estuve con otros niños. A veces encontramos comida en los mercados. O pan duro. A veces nada. Había una naturalidad en su relato que dolía. Como si vivir en la calle fuera lo más normal del mundo. Como si haber sido olvidado no le diera derecho a reclamar nada. Una vez me escondí en una iglesia, continuó. Me gustaba cómo olía. A cera y pan viejo. Me quedé ahí 2 noches hasta que me encontraron. Martín pensó en su despacho, en los expedientes apilados, en los informes de menores, en todas las historias que había leído en papel, frías y resumidas, con palabras como abandono o desnutrición crónica. Pero nunca las había escuchado contadas así, entre mordiscos suaves y migas esparcidas sobre una mesa. Nico levantó la vista, como si se acordara de algo. A veces sueño con alguien que me tapa con una manta. No veo su cara, solo siento que no tengo frío. Martín cerró los ojos. Sintió como algo dentro de él se rompía un poco más. Porque a veces la justicia no es una sentencia. A veces es compartir una rebanada de pan con alguien que ya perdió demasiado. Cuando salieron de la cafetería,
La lluvia ya había cesado. El pavimento seguía mojado, reflejando los faroles y los colores deslavados de la ciudad. Martín miró el cielo plomizo y pensó que, al menos por esa noche, el universo parecía estar menos en su contra. Nico caminaba a su lado, con pasos lentos, como quien quiere estirar el momento un poco más. Llevaba el abrigo de Martín encima, que le quedaba tan grande que las mangas le tapaban las manos y la tela arrastraba ligeramente por el suelo. Pero no se lo quitaba. No parecía tener ninguna intención de devolverlo. Martín no dijo nada al respecto. No tenía intención de pedirlo de vuelta. Caminaron sin rumbo preciso por unas cuadras. El juez, que hasta hace una hora planeaba volver a casa solo, en silencio, se sorprendía de lo natural que le resultaba compartir la vereda con ese niño, como si hubieran caminado juntos toda la vida. Al llegar a una plaza pequeña, donde las hojas mojadas se acumulaban en los bancos de piedra, Martín se detuvo. Miró a Nico con seriedad, aunque sin dureza. Sabía que debía decir algo, aunque no supiera exactamente qué. «Tengo que volver», dijo finalmente con voz baja. «Pero quiero saber dónde vas a dormir esta noche». Nico bajó la mirada. Con la punta del zapato hizo círculos en la tierra húmeda. Luego señaló, con un gesto casi invisible, hacia una esquina donde un viejo kiosco abandonado servía de refugio improvisado. «Ahí», murmuró. Martín sintió una punzada. Quiso protestar, quiso ofrecerle su casa, su sofá, una manta limpia, pero no podía. Era juez. Sabía los protocolos, las leyes, los informes que vendrían si cruzaba esa línea. Entonces hizo lo único que pudo hacer sin traicionarse. Se agachó y ajustó bien el abrigo en los hombros de Nico. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña tarjeta, con su número personal escrito a mano. La dobló cuidadosamente y se la puso en el bolsillo interior. «Mañana vendré a buscarte», le dijo, mirándolo a los ojos. «No te vayas, te lo prometo». Nico no respondió, pero asintió levemente. Martín lo miró un instante más. Luego se giró y comenzó a caminar, con los hombros pesados y el corazón revuelto. No miró atrás, porque sabía que si lo hacía, no podría irse. Y mientras el niño se encogía en su rincón de cartón, abrazado a un abrigo demasiado grande, una pequeña esperanza se aferraba a esa promesa con todas sus fuerzas. Solo por hoy. Pero tal vez también mañana. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado pero frío. En la ciudad todo volvía a su ritmo habitual. Coches apresurados, rostros tensos, teléfonos sonando sin descanso. Martín Salcedo se sentó frente a su escritorio de caoba, en ese despacho que había ocupado durante más de una década, rodeado de expedientes, códigos legales y diplomas que decoraban las paredes como medallas de guerra. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no logró concentrarse. Intentó leer el informe de una audiencia aplazada, pero sus ojos no seguían las líneas. A cada intento de retomar su jornada habitual, la imagen de Nico volvía, insistente, cálida y cruda, como una brasa bajo la piel. El niño, con la voz suave. El que no pedía nada, pero lo decía todo con los ojos. El que preguntaba si podía llamarlo papá, solo por un día, y quizás no quería dejar de hacerlo. Martín se frotó el rostro con ambas manos. No podía simplemente dejarlo ahí. No después de lo que había sentido. No después de haber prometido volver. Sabía que no era tan sencillo. El sistema no funcionaba con promesas hechas bajo la lluvia. Había protocolos, servicios sociales, oficinas que dormían sobre montañas de papeles, y aún así, nada de eso le importaba ahora. Se levantó, tomó su abrigo y cruzó la puerta sin avisar. Su asistente lo miró sorprendida, pero no se atrevió a preguntar. Sabía que cuando el juez Salcedo salía sin explicación, algo importante ocurría. Caminó deprisa, casi sin pensar.
El recuerdo de la esquina, del kiosco en ruinas, lo guiaba como una brújula emocional. Al llegar, su corazón se aceleró. El lugar estaba allí, igual que la noche anterior. Las bolsas de plástico colgaban de los bordes oxidados. Un cartón doblado hacía de cama. Pero no había rastro de Nico. Nada. Martín miró alrededor. Dio un par de pasos. Llamó su nombre en voz baja. Luego más alto. Recorrió los alrededores con desesperación creciente. Nada. El nudo en el estómago se convirtió en peso. Se inclinó sobre el cartón, buscando alguna señal, cualquier cosa. Y entonces lo vio. Su tarjeta, cuidadosamente doblada, colocada sobre el cartón como una nota de despedida. No había huellas, ni palabras, solo ese gesto silencioso. Martín se quedó quieto, con la tarjeta entre los dedos. La ciudad seguía girando a su alrededor, pero en su interior algo se detenía. Porque cuando una promesa no se cumple, duele. Pero cuando alguien renuncia a esperarla, duele aún más. Martín caminó por la ciudad durante horas. Ni él mismo sabría decir cuánto. No tenía un destino preciso, solo la sensación de que si dejaba de moverse, algo dentro de él se rompería para siempre. Entró en parques, pasó por mercados, habló con vendedores ambulantes, revisó los callejones más próximos al kiosco abandonado. Describía a Nico con palabras que sentía torpes. Un niño de 8 años, delgado, ojos oscuros, llevaba un abrigo demasiado grande. Algunos negaban con la cabeza, otros ni siquiera se detenían a escuchar. La mayoría simplemente lo miraba como si fuera uno más de tantos que pasan. Pasado el mediodía, se detuvo en la entrada de una estación de metro. El cansancio comenzaba a pesarle, pero más que nada, era la impotencia la que le llenaba el pecho. ¿Qué pensaba? ¿Que lo encontraría así de fácil? ¿Que un niño perdido, acostumbrado a desaparecer, se quedaría quieto en el mismo rincón por la fuerza de una promesa? Se apoyó en una columna, mirando cómo la gente iba y venía sin detenerse. Todos tenían prisa. Todos tenían un lugar al que volver. Y en medio de ese torbellino, él se sentía fuera de lugar. Un hombre de traje, de mirada cansada, buscando a un niño al que solo conocía por una noche y una taza de chocolate. Y entonces una anciana que vendía flores, sentada junto a una caja de cartón y geranios mustios, le dirigió una palabra que lo sacó de su trance. ¿Busca al niño del abrigo largo? Martín se volvió de inmediato, con el corazón en un puño. ¿Dónde?, preguntó, sin siquiera fingir calma. La mujer señaló hacia una calle lateral. Lo vi hace un rato. Iba con un hombre, uno de esos que recolectan latas. El chico no quería ir, se notaba, pero lo arrastraba. Gritó algo, no entendí bien. Martín no necesitó más. Agradeció con un gesto rápido y corrió. Corría como no lo hacía desde hacía años. Sentía la sangre en las sienes, la garganta seca, el cuerpo protestando. Pero no se detuvo. Doblando la esquina, vio algo. A lo lejos, entre el gentío, una figura pequeña forcejeaba junto a un adulto de ropa sucia y barba descuidada. El abrigo largo, inconfundible, ondeaba como una bandera de auxilio. Martín gritó. Y todo se detuvo. «¡Nico!», gritó Martín con una fuerza que no supo que aún tenía. El niño giró la cabeza bruscamente. Su rostro apareció entre la maraña de transeúntes y el tirón brusco del hombre que lo sujetaba por el brazo. Los ojos de Nico se abrieron como si acabaran de ver un sueño tomar forma. El adulto, un recolector de chatarra que apenas podía con su propio peso, lo empujó con fuerza, queriendo ganar unos metros más. Pero Nico pataleó, gritó, y volvió a gritar. «¡Papá!». La palabra, dicha así, en medio del ruido de la ciudad, sonó como un disparo en el pecho de Martín. La multitud se detuvo.
No era habitual ver a un niño implorando ayuda en voz tan alta. Algunas cabezas se volvieron. Un vendedor de jugos cruzó la calle con el ceño fruncido. La tensión se volvió espesa. Martín se abrió paso empujando a quienes tenía enfrente. Cuando llegó, se interponía entre Nico y el hombre sin dudar. No necesitó hacer alarde. Su mirada, dura y directa, bastó para frenar al desconocido. «Aléjese del niño», dijo con voz firme. El tipo, sin entender bien con quién hablaba, lo empujó de vuelta, pero entonces otro transeúnte intervino. Y luego otro. Al ver la escena, una mujer sacó el teléfono para grabar. En segundos, el entorno se volcó contra el hombre. La policía no tardó mucho. Martín, mostrando su identificación de juez, explicó la situación con la calma de quien ha lidiado toda su vida con conflictos, excepto que esta vez el conflicto le atravesaba el alma. Nico no se soltaba de su abrigo, ni siquiera cuando lo revisaron, ni cuando la oficial le preguntó su nombre, ni cuando intentaron apartarlo para tomarle declaración. Él solo repetía, sin despegarse de Martín: «Él es mi papá. Él vino. Me lo prometió». Y en medio de la conmoción, mientras todo se resolvía alrededor, Martín lo abrazó. No por lástima, no por obligación. Lo abrazó con los ojos cerrados, con un nudo que ya no le cabía en el pecho. Porque algo se había roto. Y algo nuevo, cálido, estaba empezando a nacer. Después de la intervención de la policía, la escena se tornó un poco más tranquila, aunque la tensión seguía latente en el aire. Martín y Nico fueron llevados a una pequeña sala dentro de la comisaría donde, entre formularios y preguntas, Martín tuvo que explicar una y otra vez la situación, mientras el niño permanecía callado, aferrado a su abrigo grande y raído, como si ese pedazo de tela fuera su único escudo contra un mundo que parecía siempre amenazante. Martín observaba cómo Nico jugaba con un botón suelto del abrigo, con los ojos fijos en una esquina invisible de la habitación. Cada tanto levantaba la mirada, como buscando una señal de que todo estaría bien, aunque sabía muy bien que ese mundo era mucho más complicado de lo que cualquier juez podía resolver en un solo día. Llegó el momento de que el niño diera su versión. Una oficial de servicios sociales, con voz suave y mirada paciente, se acercó para conversar con Nico. Martín se mantuvo a un lado, dejando que el niño hablara a su propio ritmo, sin presiones, sin juicios. Nico contó de su madre, de la ausencia, de las noches en la calle y del hombre que lo había intentado llevar lejos, sin su consentimiento. No mencionó la palabra papá para referirse a Martín, pero sí dejó claro que él era el único que le había ofrecido algo distinto. Un abrigo, una promesa, un poco de esperanza. Mientras tanto, Martín reflexionaba en silencio. Sabía que ese abrigo, ese pequeño gesto, era solo el primer hilo de una red que tendría que tejer con paciencia, constancia y mucho cuidado. El sistema era frío, burocrático, y las buenas intenciones a veces se perdían entre montañas de papeles y normas. Sin embargo, había algo distinto esta vez. Algo que le decía que no podía permitir que Nico fuera solo un expediente más. Que ese niño merecía una oportunidad real. Cuando la oficial terminó de tomar notas, Martín sostuvo el abrigo en sus manos, mirándolo con una mezcla de tristeza y determinación. Era más que una prenda. Era un símbolo de ese vínculo que, a pesar de la distancia, de los años y del abandono, comenzaba a formarse entre ellos. El silencio se apoderó de la habitación. No hacía falta hablar más. Las palabras se habían agotado, y solo quedaba la espera, la incertidumbre y la esperanza tímida que Martín guardaba en el fondo del pecho. Esa noche, Martín no pudo dormir. La habitación de su casa, con sus paredes blancas y muebles impecables, parecía un escenario vacío
que reflejaba su inquietud. Giraba y se revolvía con la mente plagada de imágenes de Nico, el niño aferrado a su abrigo, la mirada que pedía algo más que una simple promesa, un futuro que no era una mera sombra. Al día siguiente, Martín tomó una decisión. Sabía que no bastaban las buenas intenciones ni las palabras bonitas en un despacho. Nico necesitaba algo tangible, real, y él estaba dispuesto a ser el puente hacia esa realidad. Contactó a los servicios sociales, se reunió con trabajadores, psicólogos y abogados. Revisaron el caso de Nico con detalle, descubriendo historias de abandono, fugas y un sistema que a veces falla en proteger a los más vulnerables. Pero Martín no quería que Nico se convirtiera en un número más. Propuso algo inusual: hacerse cargo del niño, darle un hogar, aunque fuera temporal. Ofreció su casa, sus recursos y su tiempo, consciente de que ese compromiso transformaría su vida para siempre. Cuando volvió a buscar a Nico, lo encontró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. El niño había aprendido a no esperar demasiado. No estaba seguro de que esta vez fuera diferente. Pero Martín, con paciencia, le mostró que estaba allí para quedarse. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños pasos. Compartieron desayunos sencillos, paseos en el parque y charlas en voz baja. Martín descubrió que detrás de la fachada callada de Nico había un mundo de miedos, sueños y deseos de pertenencia. No era fácil. Había noches en que Nico se despertaba sobresaltado, recordando las sombras que lo habían perseguido. Martín estuvo allí, con palabras suaves y presencia constante. Poco a poco, el abrigo grande que tanto lo protegía comenzó a quedar olvidado en un rincón, reemplazado por la calidez de una nueva familia improvisada. Martín entendió que no solo estaba dando un hogar a un niño, sino recibiendo en cambio una lección de humanidad y esperanza que ningún tribunal podría dictar. Pasaron las semanas, y en el silencio compartido entre la casa de Martín y la inocencia de Nico, comenzó a surgir una rutina casi mágica. Las mañanas ya no eran un refugio de incertidumbre, sino un pequeño universo donde cada sonrisa tenía peso, donde los silencios se llenaban de confianza. Sin embargo, en medio de esa calma naciente, el pasado empezó a llamar con voz insistente. Una tarde, mientras ordenaban algunos papeles en el despacho de Martín, una carta inesperada llegó por correo certificado. Al abrirla, Martín se encontró con un documento oficial, una notificación judicial vinculada a la desaparición de su madre, tema que había enterrado con el tiempo y el dolor. El corazón le dio un vuelco. La carta contenía información nueva, un caso reabierto, pistas que podrían explicar lo inexplicable. Su madre, desaparecida hacía 25 años, tal vez no estaba tan lejos como pensaba. Martín sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Durante años había vivido con la sombra de la ausencia, con la culpa disfrazada de silencio. Pero ahora el pasado le tocaba la puerta de nuevo, reclamando respuestas. Nico, que observaba con curiosidad, notó el cambio en la expresión de Martín. Con esa intuición infantil que no necesita palabras, se acercó y apoyó su pequeña mano sobre la del juez. «¿Estás bien?», preguntó con voz tímida. Martín asintió, aunque no estaba del todo seguro de ello. «Es solo algo del pasado», respondió, intentando sonar firme. «Pero creo que es hora de enfrentarlo». En ese instante comprendió que su propia búsqueda personal estaba entrelazada con la de Nico. Ambos cargaban con ausencias que dolían, con heridas que necesitaban sanar. Mientras el sol se filtraba a través de la ventana, dibujando sombras en las paredes, Martín supo que debía ser valiente. Por él, por Nico, por esa promesa de un nuevo comienzo
que ya no podía postergar. El pasado volvía, sí, pero esta vez no para destruir, sino para reconstruir. La noche llegó con un cielo gris y una lluvia tenue que empapaba las calles, como si el mundo entero quisiera lavar las heridas del pasado. Martín y Nico caminaron bajo un paraguas que parecía demasiado pequeño para contenerlos a ambos, pero lo suficientemente grande para protegerlos del frío y quizás de sus propios temores. Habían decidido visitar el lugar donde su madre desaparecida había sido vista por última vez. Una vieja casa en las afueras de la ciudad que ahora estaba abandonada, cubierta de grafitis y recuerdos olvidados. La idea de Martín era enfrentar esos fantasmas, buscar pistas y, sobre todo, intentar cerrar un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Al entrar, el olor a humedad y madera vieja los recibió, mezclado con una sensación de vacío que parecía pesar más que los años. Las paredes resquebrajadas y el eco de sus pasos resonaban con una melancolía profunda, como si la casa misma guardara secretos que esperaban ser descubiertos. Mientras caminaban, Nico se aferraba a la mano de Martín, buscando seguridad en la figura que, poco a poco, se había convertido en su refugio. No dijo mucho, pero su mirada reflejaba la mezcla de curiosidad y tristeza que llevaba dentro. De repente, en un rincón oscuro, Martín encontró un pequeño baúl cubierto de polvo. Lo abrió con cuidado y dentro encontró fotografías antiguas, cartas amarillentas y un peluche desgastado que le resultó extrañamente familiar. Sus dedos temblaron al reconocer ese oso de peluche, idéntico al que su madre había tenido en su infancia, el mismo que él había perdido con ella. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que entraba por una ventana rota. En ese instante, todo cobró sentido. Las ausencias, los silencios, las promesas incumplidas. Nico, sin apartar la mirada del oso, susurró: ¿Es de ella? Martín asintió, incapaz de hablar, mientras sentía cómo el peso de tantos años comenzaba a disiparse lentamente. La lluvia continuaba cayendo, pero dentro de esa casa olvidada, una luz tenue empezaba a brillar. Una luz de esperanza, de reencuentro y de nuevas historias por contar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, papeles, llamadas y visitas. Martín se sumergió en una investigación profunda, guiado por las pistas encontradas en aquel baúl olvidado. La noticia de la posible reaparición de su madre comenzó a circular discretamente, mientras él luchaba con una mezcla de esperanza y miedo. Nico, por su parte, se adaptaba lentamente a su nueva vida. La casa de Martín, aunque llena de espacios desconocidos, empezaba a sentirse como un hogar. Entre juegos, risas tímidas y silencios compartidos, el vínculo entre ambos se fortalecía. Era como si, en medio de sus propias pérdidas, hubieran encontrado una forma de reconstruir algo valioso. Una tarde, mientras revisaban fotos y documentos, el teléfono sonó. La voz al otro lado del hilo era firme y clara. Habían encontrado a su madre, viva, en un pequeño pueblo a varios kilómetros de la ciudad. La mujer había vivido bajo una identidad diferente, huyendo de un pasado que la había marcado profundamente. Martín sintió que el mundo se detenía por un instante. No había lugar para dudas ni para miedos. Era el momento de enfrentar la verdad y abrir el capítulo que había permanecido cerrado durante tanto tiempo. Decidieron viajar juntos al pueblo. Nico, emocionado y curioso, miraba por la ventana del coche mientras la ciudad quedaba atrás y el campo se extendía frente a ellos. Martín sentía que cada kilómetro era una mezcla de nervios y expectativa, pero también de una extraña paz que no había experimentado en años. Al llegar, la encontraron en una pequeña casa modesta,
rodeada de flores y luz. Su madre, aunque mayor y marcada por el tiempo, reconoció a Martín al instante. Las lágrimas no tardaron en brotar, y el abrazo que se dieron fue un encuentro de almas que el tiempo no había logrado separar. Nico observaba todo en silencio, con una sonrisa dulce, sintiendo que esa familia rota empezaba a sanar. Ese día, bajo un cielo claro y luminoso, nació un nuevo comienzo. No perfecto quizás, pero lleno de promesas y de la certeza de que, a veces, el amor verdadero puede encontrar el camino, incluso a través de los años y la distancia. La casa se llenó de un silencio cálido, ese tipo de calma que solo llega después de una tormenta larga y cansada. Martín, su madre y Nico se sentaron juntos en el pequeño salón, compartiendo palabras que parecían tan lejanas y al mismo tiempo tan necesarias. Las lágrimas se mezclaban con sonrisas tímidas, como si el tiempo quisiera reconciliarse con ellos en ese instante preciso. Martín miró a su madre con una mezcla de ternura y asombro. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, y ahora las tenía frente a él, con cicatrices que contaban historias que nadie más conocía. Ella le tomó la mano con fuerza, como queriendo transmitir toda la fuerza que había guardado durante años. Nico, con su abrigo aún un poco grande para él, se acomodó junto a ellos, sintiendo que por primera vez la palabra familia tenía un significado real, palpable. No importaban las ausencias del pasado ni las heridas, porque estaban allí, juntos, en ese momento. El futuro parecía incierto, sí, pero esa incertidumbre ya no daba miedo. Martín sabía que tendría que luchar para proteger esa nueva realidad, para construir un hogar que sanara viejas heridas y sembrara esperanza. Y estaba dispuesto a hacerlo, con la convicción que solo da el amor que ha resistido la prueba del tiempo. La noche fue llegando lentamente, y las luces de la casa se fueron apagando poco a poco. En el silencio, Martín susurró una promesa que, más que palabras, era un compromiso silencioso. Nunca más dejaría que la distancia ni el olvido separaran a su familia. Mientras la luna brillaba afuera, envolviendo la casa con su luz plateada, una sensación de paz se extendió en el aire. Era la calma después de la tormenta, el comienzo de un nuevo capítulo, donde el amor, la esperanza y la resiliencia serían los protagonistas. Y así, con el corazón un poco más ligero y la mirada puesta en el mañana, Martín, su madre y Nico cerraron los ojos, dejando que los sueños de un futuro mejor los abrazaran suavemente.